Hola a todos, soy María Alcolea, profesora de la Universidad UDIMA, y mi ponencia se titula Las universidades privadas españolas como instituciones de iniciativa social. Durante los últimos 20 años, la institución universitaria, tal y como la conocíamos, ha cambiado por completo, debido a que la Constitución propició la autonomía de las universidades y aseguró una serie de valores como la libertad de cátedra y de investigación y la posibilidad de gestionar sus propios recursos. A causa de todo lo acontecido, las universidades se llegaron a triplicar. Había universidades o centros universitarios en todas las poblaciones que poseían más de 50.000 habitantes. Además, se produce la descentralización universitaria de tal forma que se le ceden a las administraciones educativas autonómicas las competencias de enseñanza superior. De todas formas, al margen de todos los condicionantes legislativos, toda esta expansión universitaria a partir de los años 90 ha provocado que se amplíe de una forma descomunal la oferta de titulaciones a nivel nacional y se han producido cambios sustanciales en el tipo de enseñanzas que se pueden aprender en las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Además, en la época contemporánea, el análisis y el estudio de la comunicación corporativa en educación se ha ido convirtiendo en un tema de verdadero interés para los investigadores de esta área y todas las investigaciones que hay al respecto, además. Como describen algunos autores, como es el caso de García Muñiz en 2018, o Fernández Collado o Martínez de Velasco y Nosnik, entre otros, esto se percibe como que el sector de la comunicación organizacional cada vez más ocupa un lugar privilegiado en las universidades americanas. En Europa, sin embargo, poseían una estrategia más clásica en el ámbito comunicativo y han ido creciendo y ganando importancia a raíz del apogeo de las nuevas tecnologías, y esto también contempla a nuestro país, a España. Desde este punto y a lo largo de los últimos 20 años, las personas han cambiado la forma de consumir información a través de los medios, la forma de comunicarse entre ellos e incluso yo diría que de relacionarse con la sociedad. Y por lo tanto, ¿qué han hecho las instituciones? Bueno, pues han tenido que ir adaptando a estos cambios para poder mejorar su comunicación ante todas estas nuevas situaciones. Se ha producido así una revolución a nivel tecnológico que ha afectado a todos los sectores, pero más concretamente ha afectado al sector de la comunicación, que contempla completamente una revolución en los sectores, como es, en este caso, para este estudio, el sector educativo. Y algunos expertos incluso se han aventurado a afirmar que estamos inmersos en el inicio de una nueva etapa de la historia de la comunicación. Para el desarrollo de esta investigación se establece, por lo tanto, un objetivo general, tal y como podéis ver o leer ya en la diapositiva. Se trata de establecer una retrospectiva que otorgue una visión esclarecedora de las universidades como instituciones de iniciativa social. Pues bien, para cumplir el objetivo propuesto, se ha escogido la revisión documental como metodología a través de búsquedas de tesis doctorales, artículos científicos y monografías en bases de datos científicas y académicas, y también la entrevista en profundidad. Cuando hablamos de la revisión documental, nos referimos a la consulta de las fuentes, ¿no?, a las que hacemos referencia, que se ha hecho a partir del acceso a bibliotecas online, y también, una vez consultadas estas fuentes, se recurrió a otras fuentes externas, tales como congresos, jornadas, seminarios, charlas, entrevistas, donde incluso, bueno, pues se han publicado artículos científicos, ponencias, póster, y se han ido intercambiando puntos de vista sobre el tema que hemos tratado en esta investigación y que han sido muy enriquecedores para este estudio. También hablamos, como otro tipo de metodología escogida para este estudio, la entrevista en profundidad. Y se ha cogido esta entrevista, o también llamada entrevista semiestructurada, como una de las técnicas metodológicas en este estudio, ya que se considera la más acertada para esta parte de la investigación. ¿Por qué? Pues porque ofrece al investigador la posibilidad de interactuar directamente con el entrevistado a través de una conversación mucho más fluida que con cualquier otro método. Pueden llegar incluso a la parte de volver a preguntar si algo no ha quedado lo suficientemente claro, y claro, esto es verdad que no lo ofertan otros métodos, tal y como pues decían Gaitán Moya y Piñuel Raigada. La entrevista sirve para describir e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente observables.
Además, con este tipo de entrevista, la temática se organiza por temas y la forma de introducir estas preguntas no es rígida, de tal forma que hay mucha flexibilidad, pero con la existencia siempre de un guión. Pues bien, la persona entrevistada, como podéis ver en pantalla, ha sido el director general de universidades, Ricardo Díaz, al que desde aquí le agradezco también su colaboración en este estudio. Pasamos ya, por lo tanto, al apartado de resultados y discusión, y es que uno de los fenómenos más importantes que ha sucedido a lo largo de los últimos años en España, en las instituciones universitarias, y que ha provocado cambios sustanciales en el sector, es el aumento del nivel educativo, lo que permite al final una convergencia educativa con otros países de nuestro entorno. Es por ello que el sistema universitario español, tanto público como privado, ha sufrido grandes cambios en los últimos 20 años, y muchas de estas transformaciones vienen acontecidas a causa del proceso de adaptación que ha ido experimentando desde el año 2003 al introducirse en el espacio europeo de educación superior. Pues bien, como se observa en el cuadro titulado Número de universidades según su titularidad a lo largo de los años del siglo XXI en España, la primera fase contempla desde 1967, en la que poco a poco van ganando importancia las universidades privadas que empiezan a aparecer, y una segunda etapa en la que se produce también un pequeño estancamiento de las universidades privadas a lo largo de casi 4 décadas, con una gran expansión de las instituciones públicas. Es decir, desde 1968 hasta 1990 se crean más de 20 universidades públicas nuevas en nuestro país, que sumadas a las que había hacen un total de 36 universidades de titularidad pública. Y en la tercera fase, las protagonistas absolutas son las universidades privadas, ya que desde 1990 hasta el año 2004 se multiplican por 4, llegando a aparecer un total de 22 universidades privadas. En la última etapa, que contempla ya hasta el año 2022, lo que es en el gráfico está hasta 2019 porque no había ninguna otra nueva, queda muy bien reflejado, ¿no? También en el gráfico de la derecha, cómo el incremento de las universidades, de las 34 que había en 1979, 30 públicas y 4 privadas, pasan en 2022 a 50 públicas y 36 privadas. Se ve claramente aquí en el gráfico naranja y en el gráfico azul, y se puede observar de una forma como un poquito más visual. Una vez que hemos analizado todas las universidades existentes en nuestro país, vamos a investigar el marco histórico y legal de la Universidad Española a través de un análisis diacrónico. En esta breve exposición vamos a comentar los datos más importantes, ya que si expusiéramos todos nos saldríamos del tiempo establecido. La universidad ha pasado por muchos cambios y transformaciones hasta llegar a la nueva ley del año 2022. Los primeros vestigios de reforma del sistema educativo nacional pueden encontrarse a través de la promulgación de la primera Constitución española. Sin embargo, es el Plan Pidal en 1845 el que promovió que se perdieran las antiguas autonomías de las universidades y que se instaurara un ordenamiento jurídico común, que va a ser al final el que promueva la pérdida de las antiguas autonomías de las universidades. También se implanta un ordenamiento jurídico común que viene directamente del Gobierno central y que hace que formen parte de la Administración pública. Este hecho, además, demuestra que España consume el modelo napoleónico de universidad. En septiembre de 1988, durante la ceremonia de jubileo de la Universidad de Bolonia, se firmó la Magna Charta de la Universidad Europea. En la diapositiva podéis apreciar los principios fundamentales de este documento, que fue acordado por el presidente de la Conferencia de Rectores Europeos y también por los rectores de las universidades de Bolonia, de París, de Lovaina, de Utrecht y de Barcelona. Así, en el preámbulo de este documento se puede leer que los rectores de las universidades europeas, abajo firmantes, reunidos con ocasión del 9º centenario de la más antigua de ellas, 4 años antes de la supresión definitiva de las fronteras intercomunitarias, y ante la perspectiva de una colaboración más amplia entre todos los pueblos europeos, estiman que los pueblos y los estados han de ser conscientes del papel de las universidades. Deberían tener en el futuro en una sociedad que se transforma y se internacionaliza.
A continuación, también se indicaron algunos de los principios fundamentales y los medios eficaces para poder cumplir los objetivos propuestos, expresando, sobre todo, la voluntad autónoma de las universidades. Lo podéis leer en la diapositiva. Y si se hace un repaso al final, desde la aprobación de la Ley Orgánica 11/1983 del 25 de agosto de reforma universitaria hasta la actualidad, se puede observar cómo las instituciones universitarias en España han establecido un poderoso sistema universitario que se parece mucho, que se asemeja a los países del entorno europeo, sobre todo si lo analizamos en temas de calidad docente e investigadora y también en innovación. En esta parte de resultados y discusión no podía faltar la entrevista que hemos realizado, como hemos comentado, la metodología. En esta investigación se ha hecho la entrevista al director general de universidades, a Ricardo Díaz, y en este contexto las universidades es verdad que ven cada día cómo se les exige que desempeñen cada vez más funciones, tanto a nivel institucional, es decir, de enseñanza e investigación, como de marketing. Y en este sentido, una de las funciones principales que ha ido creciendo más y más a lo largo de los últimos años en los gabinetes de comunicación es la gestión de la publicidad y el marketing. Y con ello también la gestión, por supuesto, de los perfiles en las redes sociales, en los social media. En relación con esto, la sociedad en general y las universidades en particular se encuentran en un momento en el que el flujo de información es continuo y no para de crecer. Sin embargo, también hay algunas instituciones que invierten más y hacen un esfuerzo mayor que otras en este ámbito. Según establece, ¿no? Según nos contó el director general de universidades, las universidades privadas de la Comunidad de Madrid están desarrollando una labor mucho más dinámica y profesional en marketing digital si se comparan con las universidades públicas de esta misma comunidad. Es decir, y entre comillas una frase, ¿no?, de Ricardo, hay mucha más actividad en redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Las redes sociales deben utilizarse para comunicar el prestigio de la universidad, qué hacen con sus estudiantes y los docentes a nivel de investigación para mejorar al final el posicionamiento en los rankings universitarios. En definitiva, lo que decía Ricardo es que la universidad tiene dos funciones principales. La primera es crear conocimiento y la segunda, transferirlo. Las instituciones privadas y las públicas intentan siempre cumplir ambas funciones, esto es verdad, pero lo hacen a través de estrategias completamente diferentes. Las universidades privadas tienen como objetivo captar al alumno directamente a través de las promesas de inserción laboral, a través de convenios con diferentes empresas, y las públicas lo hacen a través de la investigación, es decir, transmiten sus logros a través de las redes sociales para vender este prestigio. Las universidades privadas, además, presumen, por lo tanto, de la formación continua al tener mucho más contacto con la empresa, y en los últimos años se han multiplicado las universidades en la Comunidad de Madrid y se debe a que las universidades privadas están compitiendo y de la competencia nace la calidad. Es cierto que no todas poseen los mismos recursos y que cada universidad tiene su carácter, su imagen, su personalidad y los transmite en función de los objetivos que se proponen cada una, ¿no? No obstante, es verdad que decía Ricardo que es consciente de que todavía no se le da la importancia que se le debe dar a las redes sociales y quizá puede ser debido a que a veces no se miden bien los resultados. Muy importante aquí el tema de la medición. Por último, acabamos con la diapositiva de conclusiones de este estudio y esta investigación al final concluye que la sociedad actual se caracteriza por tener índices bajos de atención al estar tan expuestos a la sobreinformación y por el consumo excesivo de pantallas. Al fin y al cabo, es necesario destacar que el conocimiento se ha convertido en un elemento prioritario en cualquier estrategia de comunicación corporativa para poder conectar de una manera real con los diferentes públicos. Por consiguiente, es cierto que el panorama actual nos presenta un mundo de posibilidades donde existen muchas ventajas que no había antiguamente en el uso de la comunicación corporativa, como por ejemplo son las redes sociales y su posibilidad también de viralización, lo que permite llegar a millones de personas y también la transversalidad que tienen estos soportes. Las redes sociales, como todo, también sufren cambios y actualizaciones constantes, por lo que las organizaciones deben contar con sólidos cimientos
a nivel estratégico de los social media que se contemplen dentro de un plan de comunicación corporativo. Además, estos también nos permiten extraer insights a través de las opiniones que se van publicando de los grupos de interés. Asimismo, es necesario que seamos ser conscientes y conocedores de que el sector universitario es muy diferente al resto de sectores y por ello las estrategias deben estar adaptadas y personalizadas para los públicos tan complejos a los que se enfrentan las instituciones. En palabra de un autor, de Losada, indica que la universidad es, en esencia, una comunidad de estudiantes y profesores y por ello posee un modelo organizacional que no es posible extrapolar a ningún otro tipo de agrupación humana, algo evidente desde el mismo momento en el que nos planteamos la naturaleza de los fines que la definen y le dan sentido, como son la formación de los estudiantes para su inclusión en el mercado laboral, su presencia como foro de reflexión, debate y crítica sobre los problemas sociales y su elevada responsabilidad en la gestión del conocimiento. Bueno, esto ha sido todo en este estudio. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya parecido interesante.